Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Agenda País. Hoy estaremos conversando sobre la importancia que tienen las redes sociales y el rol que cumplen los establecimientos educativos ante los casos de explotación sexual infantil. Todo esto bajo el contexto del podcast Un llamado a actuar, que relata historias reales basadas en casos de explotación de niñas, niños y adolescentes. Esta iniciativa es parte de la plataforma Actuar es Urgente, que tiene como objetivo informar, prevenir e incidir en políticas públicas para erradicar la explotación sexual infantil. Para hablar más sobre este tema, me encuentro con Claudine Lidbach. Ella es psicóloga, magíster en trabajo social y tiene más de 20 años de experiencia trabajando con niñas, niños y adolescentes que han sido vulnerados en sus derechos. Hola Claudine, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. No, gracias a ti. Bueno, para comenzar, me gustaría contar un poco sobre el primer capítulo del podcast. En él se da a conocer la historia de Sol, que junto a sus compañeros de colegio es chantajeada y capturada por una red de explotadores sexuales infantiles. También en este relato se evidencia el uso de las redes sociales como amenaza y como chantaje emocional de parte de esta red de explotación, y también se destaca el rol del establecimiento ante este tipo de casos. Por lo mismo, me gustaría preguntarte ¿por qué a las niñas, niños y adolescentes que son víctimas de explotación sexual infantil no se les considera como tal, como víctimas? Sí, mira, ocurre un fenómeno que es bien interesante de entender y que por eso también es tan importante que todos los actores involucrados estén formados. En general, las víctimas de explotación sexual comercial son manipuladas por los victimarios, digamos, ¿no es cierto? Son manipuladas psicológicamente, emocionalmente, económicamente. Se empieza a producir una dependencia y una ambivalencia. Las víctimas sienten que esas personas las están cuidando, pero en realidad lo que están siendo es agredidas. Y como falta información, y como también hemos ido normalizando los temas de explotación, están estas figuras como Sugar Daddy y todo este tipo de figuras donde finalmente se normaliza lo que ahí ocurre y ese intercambio. Entonces también se cree que, lo que pasa ahí es que hay una disociación psicoafectiva. Entonces la niña pareciera estar en control de la situación, ella pareciera moverse muy naturalmente en la cotidianidad, pero lo que ocurre es que finalmente hay una disociación, no se está conectando con lo que le ocurre. Cuando las niñas logran conectarse con lo que le ocurre, es recién ahí cuando logran sentir rabia, repugnancia, asco e integrar esas emociones. Pero es una forma de supervivencia finalmente. Y en el contexto de la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, ¿qué nivel de persuasión tienen las redes sociales, por ejemplo, en los adolescentes y cómo influyen en la captación de ellos? Mira, yo creo que hoy día no logramos dimensionar el rol que tienen las redes sociales en lo que ocurre en términos de la explotación sexual comercial. Hoy día tenemos generaciones completas que han crecido con redes sociales, con padres que están muy distanciados de las redes sociales, con padres que a veces no saben cuál es el riesgo que ahí puede ocurrir. Hoy día tenemos algoritmos que llevan a los niños, por ejemplo, a estar en redes, a estar hipersexualizados, a normalizar, como hablábamos recién. Las personas pueden tener perfiles falsos, en general los explotadores tienen perfiles falsos, muchas veces interactúan con los adolescentes y los adolescentes no saben qué es lo que están exponiendo y a veces mandan contenidos fotográficos, etcétera, y ni siquiera saben que eso es una explotación porque creen que, por ejemplo, están conversando con alguien que tiene la misma edad. Entonces ahí se produce también este fenómeno del grooming, que es la manipulación, el engaño, y las redes sociales en ese sentido también son una forma de coaptar a más víctimas de explotación sexual comercial. Hoy día no es necesaria la presencia física. Entonces muchas veces los padres ven a los hijos que están en las piezas, se supone que protegidos, pero lo que ahí está ocurriendo, por ejemplo, es una escena de explotación. Entonces traspasó las fronteras de lo privado. Ya los niños y las niñas no necesitan salir, no necesitan encontrarse. Entonces eso es algo que los padres y los cuidadores tienen que estar muy conscientes de que ocurre. Hablaste del fenómeno del grooming. ¿Podrías explicar un poco de qué se trata eso? Mira, en general el grooming es la manipulación que se produce a través de las redes sociales. Es la forma de poder engañar, manipular, en este caso a niños, niñas y adolescentes, muchas veces
por ejemplo, chantajeando o cuando logran tener algún tipo de fotografía o algo comprometedor, luego empiezan también con estos chantajes, como decíamos, empiezan a demandar ciertas cosas a cambio de un silencio. Y ahí empieza esto que es el grooming, que finalmente es un engaño que se produce por las redes sociales. ¿Y también se puede dar, por ejemplo, a cambio de algo económico? Claro, absolutamente. En general, por ejemplo, hay veces que se pueden vender fotografías, ¿no es cierto? Hay veces que se puede creer que hay una relación amorosa y se envían algún tipo de contenido sexualizado, pero en realidad lo que hay al otro lado es una venta de eso hacia otros. Entonces, hoy día es mucho más complejo que hace 20 años atrás, las formas de explotación y los sistemas, el sistema público, el Estado, el Ministerio Público, etcétera, no están todavía al día para poder abarcar la complejidad que hoy tenemos. Perfecto. Al inicio del capítulo mencioné la importancia del rol del establecimiento educativo en estas situaciones. ¿Cuál crees tú que es el rol de los centros educativos en la protección de los niños, niñas y adolescentes ante situaciones de vulneración de derechos? Mira, es clave, es clave. El colegio es el lugar donde están y van los niños, las niñas y los adolescentes. Ese es el lugar donde se puede, por ejemplo, detectar que hay un cambio de conducta, donde se puede detectar que un niño o una niña algo le está ocurriendo. En el caso de Sol, como veíamos, es un compañero que detecta y habla de que está pololeando, ¿no es cierto? Ahí hay una normalización de lo que está ocurriendo, pero también se le dice a un adulto y ese adulto logra visualizar que tiene que proteger a esta niña. Y no todos los adultos logran visualizar eso, porque también se ve en el mismo ejemplo de Sol y se ve mucho en los colegios, que a veces los profesores prefieren no hacerse parte de esto, porque hay que denunciar, hay que declarar, hay todo un sistema que también muchas veces los adultos rehuyen. Pero el sistema escolar es muy importante también para que los niños y las niñas tengan información sobre lo que es, que se hable de abuso, que se le ponga nombre, que se hable de explotación, que se le ponga nombre, que se desnormalice una relación cuando hay un niño, una niña, un adolescente con un adulto. La formación, la prevención, la detección es un rol de los colegios. Y ahí hay algo súper importante que también hay que tener en cuenta. No todos los niños, las niñas y los adolescentes van al colegio. En Chile tenemos más de 120.000 niños, niñas que no van al colegio. Y precisamente es esa población la que está más en riesgo. No necesariamente los que van regularmente al colegio. También tenemos unos niveles de inasistencia tremendos. Entonces, el mayor riesgo está precisamente en los niños y las niñas que no van y en los que tienen baja asistencia. Y respecto a eso, ¿cuáles son las principales señales de alerta que los profesores, los adultos, los cuidadores pueden identificar para proteger a los niños, niñas y adolescentes de las redes de explotación sexual? Sí, eso es súper importante. Es muy importante que los adultos siempre podamos estar atentos a lo que le ocurre a los niños, a las niñas, a los adolescentes. O sea, si vemos que de repente un adolescente se aísla repentinamente, si vemos que un adolescente pasa mucho tiempo en redes sociales y si uno se acerca al teléfono, cierra el teléfono o no quiere que nadie revise, la ausencia de controles parentales, cuando estábamos hablando también recién de las redes sociales, los menores de 18 años no pueden tener redes sociales sin control parental, sin que los padres sepan qué está ocurriendo ahí. Eso es fundamental. También cuando vemos que los niños o las niñas empiezan a manejar dinero y no sabemos cuál es la fuente de ese dinero o empiezan a aparecer con regalos y no se sabe también cuál es la fuente o empiezan a aparecer con algunos elementos costosos, nada de eso se puede normalizar. También es súper importante cuando hay cambios en la manera de vestir, cuando hay una hipersexualización en la forma de vestir, cuando principalmente las mujeres, porque son mucho más las niñas las que están en explotación sexual, cerca de un 80%. Entonces, cuando vemos que hay una forma de vestir hipersexualizada, cuando vemos también que hay mucho miedo, ansiedad, estrés, por ejemplo, se acercan al teléfono y viene una crisis de pánico, porque finalmente también es muy importante saber que las niñas
que están en explotación sexual, y los niños también, tienen dos tipos de sintomatología. Una que es la internalizante, que es lo que tiene que ver con la depresión, la ansiedad, el estrés, todo lo que sentimos hacia adentro. Y otra que es la externalizante, que tiene que ver con a veces estar con consumo de drogas, un perfil más delictivo, los cortes y todo esto que tiene que ver con la dificultad conductual. Entonces, cuando vemos que los niños, las niñas empiezan a tener ese tipo de sintomatología, tenemos que estar muy alertas, aparte que no lo dicen. No es no pregunte y el niño o la niña directamente lo va a decir, porque en el fondo sabe que hay algo que no está bien en lo que está ocurriendo, que hay que cubrirlo, y finalmente los explotadores son expertos en hacer que las niñas y los niños no hablen. Claro. Ya para ir finalizando, bueno, hace poco se conoció el caso de una niña que se perdió y en los videos que salían en los noticiarios, salía con un hombre mayor que claramente se notaba que era mayor de edad. Y yo recuerdo haber visto en los comentarios mucha gente como normalizando que hoy se fue a pololear, etcétera. Entonces, para ti, desde tu postura, ¿por qué crees que hasta hoy se sigue normalizando la vinculación afectiva o no de adolescentes con personas mayores? Sí, mira, yo creo que eso tiene un trasfondo cultural importante en el sentido de que estamos en una sociedad donde finalmente los roles los roles masculinos y femeninos están muy definidos. Y cuando un hombre tiene una relación con una niña menor, es visto como el canchero, el que puede, o la niña es vista como la madura, la que... Entonces hay poca educación en torno a lo que es. Yo también vi esos comentarios, precisamente ayer estaba mirando esa noticia, y da mucha pena el nivel de comentarios, como culpan a esa niña, que es lo que ocurre siempre. O sea, si tú ves de la cantidad de niñas que logran denunciar, la mayoría de los casos son archivados, la mayoría de los casos ni siquiera se investigan. Y ahí es interesante ver cuál es el trasfondo de por qué no se investigan. Porque puede ser que finalmente hay una cultura que cree que la niña tiene la culpa de por cómo se vestía, ¿no es cierto? Por las cosas que decía, porque se escapaba, porque le gusta tener cosas caras. Entonces siempre hay una culpabilización hacia, sobre todo, las niñas mujeres, porque a los niños hombres se les ve más como víctimas y a las mujeres se les ve como provocadoras. Entonces yo creo que ahí tenemos definitivamente una cultura que en general culpa a las mujeres y no hace una diferencia entre si son mayores o menores de edad, entre las diferencias de poder que hay en esas relaciones, y no le ponemos nombre, es explotación, es abuso, nos cuesta nombrar las cosas. Y esto, bueno, se habla mucho de niñas que son contactadas por hombres, pero también se da al revés, que mujeres mayores contacten a niños. Por supuesto, ocurre de todo. Lo que pasa sí es que en general son más niñas. Hay más consumidores hombres que consumidoras mujeres. Me refiero a explotadores. Claro. También hay muchos intermediarios que no necesariamente tienen el contacto directo, sino que proporcionan el contacto con la niña o con el niño. Hay todo en esto y yo creo que hay mucho más de lo que logramos saber, porque hay una cifra negra, una cifra oculta, que no la conocemos. Es mucho más que las personas que denuncian. Entonces, pero ciertamente hay más mujeres víctimas y más hombres victimarios. Perfecto. Muchas gracias, Claudine, por tu tiempo, por venir acá. Y bueno, los dejamos invitados a escuchar el podcast Un llamado a actuar de la plataforma Actuar es Urgente. Lo pueden escuchar en el Spotify de El Mostrador. Muchas gracias por la invitación.